Buenos días, ya estamos aquí nuevamente con nuestra clase de Apocalipsis. Vamos a ver el día de hoy lo referente a los capítulos 4 y 5 de el Apocalipsis. Vamos para allá. Muy bien, tenemos entonces estos capítulos 4 y 5 en los cuales vamos a encontrarnos nosotros aspectos importantes como el siguiente. Vamos a encontrar una iglesia que está luchando contra dos problemas principales que tiene la iglesia que está surgiendo en este primer siglo. Estos problemas son una ruptura con los judíos. Recordemos que la iglesia que se está formando o que se empezó a formar en Pentecostés surge con personas judías, cultura judía, pensamiento judío, creencias judías. Y ahora están rompiendo con ellos porque estas gentes han reconocido la llegada del Mesías. Y para muchos judíos, Jesús fue simplemente un gran profeta. Otro de los problemas que tiene es la opresión del Imperio Romano. Este surgir de unos seguidores de el camino, que así era como se les conocía en un principio, los seguidores del camino, ellos van a ser perseguidos por los romanos porque se les está aliando mucha gente y quieren evitar unas revueltas, quieren evitar que las gentes se levanten contra el imperio. Entonces estos son los dos grandes problemas que va a traer a las primeras comunidades este fin del primer siglo. Romper con los judíos, con sus creencias, ya no van a poder asistir al templo, a las sinagogas. Es por eso que inician también sus reuniones en casas ocultos. ¿Por qué? Porque han roto toda relación. Y aparte el imperio los anda persiguiendo. Recordemos todo ese tipo de persecución para matarlos. Entonces vamos a tener estos dos problemas. Muy bien, Mateo capítulo 21, verso 43 nos presenta algo interesante. Jesús vino al pueblo judío, porque el pueblo judío es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido por Dios. Este pueblo que es el guía, es aquel que sirve de ejemplo para poder llegar a Dios. Y en él Dios se ha estado manifestando, en él Dios se ha estado revelando, pero este pueblo no da frutos. Mateo 21:43 nos dice lo siguiente: por eso os digo que os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Muy bien, el reino de Dios, ¿para quién estaba destinado? Para los judíos, exclusivamente para los judíos. Pero como este pueblo no rinde frutos, como este pueblo no le responde a Dios, entonces dice Jesús, se les va a quitar el reino y se le va a dar a otros pueblos, a uno que sí rinda frutos. Aquí vemos entonces nosotros que todos aquellos seguidores de Jesús empiezan a creer en esta predicación de Jesús el Nazareno y lo siguen. Siguen el camino para poder llegar al reino de Dios. De ahí, del judaísmo, va a surgir la iglesia. Una iglesia que llamamos nosotros ahora el nuevo pueblo de Dios. ¿Con esto se rechaza a los judíos? No. El pueblo judío seguirá siendo el pueblo elegido por Dios. El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo
que servía de ejemplo para los demás pueblos. Si este pueblo no rindió frutos y ahora se está creando una nueva iglesia, un nuevo pueblo de Dios, se espera que este nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, demos fruto. Muy bien. Entonces, ¿todos los judíos son rechazados? No, porque hay un resto fiel dentro del judaísmo que se convierte, que sigue al Mesías, que reconoce en Jesús al Mesías. Tenemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan el encuentro entre Jesús y Nicodemo, maestro de la ley. Así como Nicodemo, habrá algunos otros que buscan a Jesús porque están reconociendo en él al Mesías, al Salvador. Y entonces ese resto fiel, ese resto que verdaderamente sigue el mandato de Dios, se convertirá. Gracias al rechazo, gracias a que no reconocieron a Jesús, también se da, digamos entre comillas, ese gracias, que el reino de Dios se abre a los paganos, se abre a todas las naciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo están viendo ustedes en algunas otras materias. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo 4? Bueno, en este capítulo 4 vemos nosotros que dentro de esta visión que tiene el apóstol Juan de lo que ve en cuanto a la revelación, una liturgia. Empieza el capítulo 4 con la visión de Juan de un trono. Y en ese trono hay uno que está sentado en el trono. Pero hay que leer bien. Dice uno con mayúscula. Si nosotros recordamos un poco el libro del Deuteronomio, capítulo 6, encontraremos el Shema Israel, que nos dice que el Señor nuestro Dios es uno. Entonces Juan aquí nos presenta que en el trono hay uno sentado ahí. Y hay 24 ancianos a su alrededor. Y hay 4 vivientes. Y tanto los ancianos como los seres vivientes cantan un himno que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3, y que el mismo texto no lo pone. Sí. Uno a otro se gritaban, Santo, 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 Yahvé Sebaot. El libro del Apocalipsis nos dará la traducción de que ellos mismos, estos 24 ancianos y estos 4 vivientes, cantan y dicen, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Es muy importante encontrar aquí entonces esta aclamación del culto al que está sentado en el trono, al uno, que es, que era y que vendrá, pasado, presente y futuro. Recordamos nosotros en nuestro jubileo del año 2000 aquella frase que decíamos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto nos lleva, por decirlo así, y tomando ese ejemplo y dándole esa interpretación al libro del Éxodo. En el Éxodo capítulo 3, verso 14, encontramos nosotros la pregunta de Moisés al Señor.
Voy a ir al pueblo y si me preguntan quién eres, ¿qué le voy a contestar? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, Ejeye, ajá, Ejeye, es decir, yo soy el que soy. El verbo ser en hebreo, pero es una respuesta que Dios le da sin revelarle su nombre. Yo soy el que es y el que será. Aquí la traducción nos dice, cuando vimos Pentateuco, que es el Dios que siempre ha existido, es un Dios eterno. De ahí que también a Dios se le conozca como el eterno, el que siempre ha existido, el que existe y el que existirá. Hay demasiadas interpretaciones que se le pueden dar a un texto, pero pues no nos detendremos aquí. Entonces, encontramos una liturgia con uno sentado y otros que le rinden culto. Vamos a ver qué significa todo esto. Muy bien. Entonces, en el trono, Apocalipsis 4 del 2 al 3, hay uno que está sentado en el trono y ahí está. Muy bien. 24 ancianos que están alrededor. Ancianos, no son ángeles, son hombres, seres humanos. Y esto es muy interesante. En el libro de los Hebreos, los capítulos 11 y 12 nos hablan precisamente de todos aquellos que en el Antiguo Testamento le fueron fieles a Dios y que son llamados también ancianos. Anciano es aquel que tiene la sabiduría. El pueblo judío, dentro de su cultura, tiene un respeto por los ancianos, aquellos que nosotros desechamos y los llevamos a un asilo porque nos estorban, porque no nos sirven para nada, porque están chochando. Esos ancianos para el pueblo de Israel son los que tienen el conocimiento, son los que tienen la sabiduría de parte de Dios. Entonces estos 24 ancianos son seres humanos, son hombres. Están organizados. Cuando se habla de 24 ancianos, nosotros nos regresaríamos al Antiguo Testamento, al libro de las Crónicas, donde nos habla sobre la organización del culto. Primera de Crónicas, capítulo 24, versos 3 al 19, nos habla cómo los sacerdotes empiezan a organizarse para el culto a Dios. Y también ya en la época de David, aquel que cantaba y bailaba, también hay un grupo de cantores que se están organizando. Primera de Crónicas, capítulo 25, versos del 6 al 31, nos hablará entonces de cómo se organizan los cantores. Sacerdotes, cantores, culto, celebración, misa. Nuestra celebración litúrgica es entonces una repetición de lo que hacían en la época de David, de lo que se hace en la Jerusalén celeste. Es la liturgia que se vive aquí en la tierra, que trata, porque no es tan así, de asemejarse a la liturgia celeste. Nuestra liturgia está tomada de los textos bíblicos. Nuestra liturgia tiene mucho de este libro del Apocalipsis porque en ella encontramos muchísimas partes de las que está formada nuestra liturgia. Y hay que conocerla para poder entender de qué se nos está hablando y qué es lo que debemos de vivir en cada liturgia. Bien, eso es en relación a los 24 ancianos. Nos habla de 4 seres vivientes. Esta visión está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 1, versos de 5 al 11. ¿Y qué nos dice Ezequiel? Ezequiel 1 del 5 al 11 dice lo siguiente: en el centro se veía la figura de 4 seres,
cuyo aspecto era parecido al de una figura humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y así nos sigue diciendo qué es lo que tenía cada uno de estos seres. Es una visión. En esta visión muchos ven a los 4 evangelistas, un león, un águila, un toro, una figura humana, un ángel. Eso es minimizar la visión. Son 4 seres vivientes. Lo importante es lo que dice el texto. Dice, están en medio y alrededor del trono. Es decir, si fueran 4 seres humanos, estarían en un solo lado, como los ancianos. Pero los 4 seres vivientes están en medio y están alrededor, es decir, están dentro y están fuera. Estos 4 seres representan al universo, ¿sí? Al cosmos, toda la creación, es decir, representan lo espiritual. Entonces, 24 ancianos representan a la humanidad y los 4 seres vivientes representan lo espiritual. Iglesia peregrina e iglesia triunfante, Dios y el hombre, todo se junta para rendirle culto al uno, al que está sentado en el trono. Sí. Dios no está separado de la tierra. Dios está presente en el seno mismo de nuestro mundo, es decir, Dios no es un Dios que está alejado de nosotros, no es un Dios que está en otro cielo o en un cielo. No, Dios no está lejos, Dios está con nosotros. Y eso lo entiende el pueblo de Israel. Se lo entiende este pueblo que sabe y que conoce que su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está con ellos, no está en otro lado. Por eso se recuerda a esos ancianos, se les recuerda quiénes son. Esto es lo que nos va a descifrar este capítulo número 4. El mismo capítulo nos hablará entonces, el capítulo 5, ya del Génesis, oiga, ya me estoy revolviendo todo. El capítulo 5 del Apocalipsis nos habla de un libro y de 7 sellos. Un libro que nadie puede leer porque tiene 7 sellos. A lo largo de el estudio del Apocalipsis, ya a partir del capítulo número 6, vamos a ver que cuando se quita un sello, se empieza a leer. ¿Cómo vamos a leer un libro que tiene 7 sellos? Si yo quito uno, no puedo abrir el libro, porque el libro tiene otros 6 sellos. Esa es la visión que yo tendría tomando un libro en este momento. Yo tengo un libro que si tiene 7 sellos, no puedo abrirlo si no quito los 7 sellos. Recordemos que los libros de los cuales habla el texto se refiere a los rollos. Cada libro es un rollo. Entonces, cuando se habla de un libro, es todo un conjunto de rollos que se tienen y cada uno se va a ir abriendo. Se quita un sello, se abre un rollo. Muy bien. ¿Qué nos dice sobre este libro? Hay una visión. Ezequiel, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice lo siguiente:
Al mirar vi una mano tendida hacia mí, que sostenía un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Esto es lo que contenía ese libro que ve Ezequiel. Lamentaciones, gemidos y ayes. ¿Qué contiene el libro o que va a abrir aquel que pueda? Porque no se sabe quién puede abrirlo. Nadie tiene ese poder y esa dignidad de abrirlo. Pues bueno, ese libro nos dirá el mismo capítulo número 5 que un anciano, uno que tiene la sabiduría, le dice al apóstol Juan, sí hay alguien que lo puede abrir. Y esto es algo que también encontramos nosotros en el libro de los Corintios, en la carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 14. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios 3, 14. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento, en la lectura de la Antigua Alianza. Y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. ¿Quién nos va a revelar todos estos libros? Todo lo que contiene este libro, solamente Jesús. Y Jesús es el Mesías. Y aquí nos lo vuelve a decir este texto del Apocalipsis. Le da a Jesús varios títulos: el león de Judá, el retoño de David. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, capítulo 49, versos 8 al 10, vamos a encontrar lo siguiente. Es la bendición que le va a dar Jacob a sus hijos. La bendición más grande que se da es al primogénito. Pero aquí cambia y la bendición se le da a Judá. Ya vieron ustedes el motivo, la causa, la razón, la circunstancia, por qué no es Rubén, que es el primogénito, el que recibe esa gran bendición de parte de su padre, sino que la bendición más grande se le da a uno más chico, Judá. Y con él entonces vamos a encontrarnos nosotros la maravilla que hizo Judá cuando sucedió aquello de vender a José, que se va a Egipto y que tienen ese encuentro. Pero eso ustedes ya lo vieron. Bueno, Génesis 49, versos del 8 al 10. A ti, Judá, te alaben tus hermanos. Te alaben tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro del león, Judá. De la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. El cetro estará en la mano de Judá, hasta que venga aquel al que le harán homenaje los pueblos. Y aquí el apóstol nos revela que ese león de Judá, ese que ha vencido, es el Mesías, el Cordero. En el libro de Isaías, capítulo 11, versos del 1 al 10, nos dice precisamente algo que viene también. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él, sobre este tronco de Jesé, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé.
Y ahí viene toda la descripción de este retoño. El verso 10 dice, aquel día la raíz de Jesé se alzará como estandarte de pueblos, las naciones la buscarán y su morada será gloriosa. Este Mesías, este Cordero, es entonces el león que ha vencido. Es un retoño de David. Recordemos que José es el padre adoptivo de Jesús. María tiene descendencia sacerdotal, pero la descendencia de David la ha tomado Jesús de José. Y ya vieron ustedes el por qué se adquiere esta descendencia cuando se estudió el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en esa parte donde el ángel le da esa orden a José. Muy bien. ¿Cómo es que sabemos que ese Mesías es Jesús? El mismo Jesús nos lo dice en el capítulo número 16 del Evangelio según San Juan, que estudiaron ustedes el semestre pasado. En el verso 33 dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados, pero tened buen ánimo. Y dice Jesús, yo he vencido al mundo. Bien, aquel que ha vencido, aquel que tiene la descendencia de David, aquel que es león de Judá, es Jesús. Y el apóstol Juan, en este libro del Apocalipsis, lo llama Cordero, el Cordero, aquel del cual nos habla también el profeta Isaías. Veamos quién es este Cordero. Muy bien. Es un Cordero que según el profeta Zacarías nos habla en el capítulo 4, verso 10b, nos dice lo siguiente. Esas 7 cosas son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Muy bien. Juan nos presenta a este Cordero y nos dice cómo es. Entonces vi de pie, en medio del trono, y de los 4 vivientes, y de los ancianos. Capítulo 5, verso 6. Juan ve en el centro del trono, con los ancianos alrededor, con los 4 vivientes alrededor, un cordero que parecía degollado, un cordero que parece degollado. ¿Por qué? Recordemos nosotros entonces el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7, el cual nos presenta uno de los himnos del siervo de Dios. Es un cordero que es llevado al matadero, es un cordero que es llevado y que el cordero no habla, no pronuncia palabra, no se queja. Este cordero es Jesús, aquel que pagó, aquel que dio su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Ese es Jesús, el cordero. Pero fue muerto y ahora está de pie. Es decir, es un cordero que fue inmolado, pero que está triunfante. Por eso el apóstol Juan dice que parecía degollado. Es el cordero que fue muerto en la cruz. Es Jesús el que murió en la cruz para alcanzarnos la redención, para perdonar nuestros pecados, pero que triunfa de la muerte al tercer día. Celebración, la más importante de toda nuestra creencia cristiana. Cristo que muere y que al tercer día resucita. Cristo que vence la muerte
y resucita gracias a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Dice el texto, el mismo verso 6, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 7 cuernos que significan poder, 7 ojos que significan conocimiento. 7 ojos que dice el texto son los 7 espíritus de Dios. ¿Dios tiene 7 espíritus? No, sabemos que en Dios hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Pero ya hemos visto el significado del por qué 7 espíritus de que nos habla el texto del Apocalipsis, para que recordemos un poquito cuando vimos esa explicación. Bueno, entonces tenemos que los cuernos y los ojos significan poder y conocimiento. Ese mismo poder que le va a dar el haber triunfado y el haber permanecido fiel. Y ese conocimiento de Dios que es el Espíritu de Dios, que en el texto que acabamos de leer, donde nos dice que ha recibido de parte de Dios el espíritu de fortaleza, el espíritu de sabiduría, el espíritu de piedad. ¿Sí? Es entonces ahí lo que nos habla, pues, este texto en relación al Cordero. Este Cordero que fue inmolado y con esa inmolación va a sellar la verdadera alianza. En esa última cena, Jesús dice, esta es mi sangre, sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados, sangre de la nueva y definitiva alianza. Entonces, en esta verdadera alianza que está sellando el Cordero, se sellan tanto la alianza antigua, la de la Pascua del pueblo de Israel, aquella que vimos en el Éxodo capítulo 12, que nos habla de la Pascua de la salida del pueblo, y la Pascua que vive Jesús en la cena del Jueves Santo. Y todo esto gracias al Jesús, que es un Cordero vencedor, que vence al mundo, como nos lo dice el libro de San Juan, y que nos lo va a decir también la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 37. Si leemos desde el 36, dicen, como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como a ovejas de matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Si Jesús, gracias a lo que hizo, venció la muerte, venció todo obstáculo, eso mismo estamos recibiendo nosotros, que somos seguidores del camino. Gracias a esa muerte de Jesús, nosotros también podemos vencer. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Nosotros podemos vencer todo gracias a Jesús, porque Él nos amó y nos amó al extremo. Es entonces esto lo que encontramos en este capítulo 5 y capítulo 4 y capítulo 5 de el Apocalipsis. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra pequeña reflexión sobre estos 2 capítulos y pues nos veremos en la próxima clase. Espero que no sea, que no me tarde mucho subir el siguiente video. Que Dios los bendiga y que tengan buen día.